¿Listos, Padre? Te damos gracias por el espíritu de revelación, de consejo, de iluminación. Es tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu el que revela tus secretos escondidos, tus tesoros muy guardados. Es tu Espíritu el que nos revela tu camino, nos revela tu plan, tu propósito. Padre, tu propósito ya está declarado en la Escritura. Hoy ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras y así tener un encuentro poderoso con tu presencia. Tú eres la misma palabra y hoy tocamos tu presencia por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos, los testigos fieles de Jesucristo. El apóstol Juan nos dio claridad de las características de un verdadero testigo fiel de Jesucristo. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Primera de Juan 1:1-4. Los verdaderos testigos anuncian lo que han visto con sus propios ojos espirituales y lo que han tocado con su espíritu tocante a la palabra de vida. Conocen por la experiencia que la palabra es Jesucristo, la vida misma, la vida eterna. La credibilidad de lo que anuncian y testifican no solo proviene de lo que dicen, sino de lo que reflejan con su vida. Su vida es el reflejo de lo que ven, oyen y tocan del Señor. Lo recibieron por revelación, por impartición. No es conocimiento adquirido en la mente, sino experiencias reales con el Señor resucitado. Son experiencias que confirman la verdad de las Escrituras. Estos viven la experiencia de la verdad. Lo que oyen, ven y palpan no es producto de la imaginación, sino realidades que viven por aferrarse a la palabra de Dios. Juan 11:40. Estos experimentan la gloria de Dios porque creen. Son intencionales en su búsqueda. Saben que se trata de experiencias y no de acumulación de conocimiento en la mente. Cuanto más se aferran a la palabra del Señor, más ven los hechos gloriosos de Dios. Creen que cada palabra dicha por el Señor es fiel y verdadera y que Él no puede negarse a sí mismo. Así que tocan al Cristo viviente. Por esto, imparten a otros al mismo Cristo a quien ven, tocan y oyen. Transfieren a otros lo que cargan. Estos son los que tocan al Señor. Y saben que al anunciar lo que oyen, lo que tocan, ven y oyen de Él, esto hace que quien los escucha sean conectados con el mismo Dios viviente al que ellos han tocado. Ya que al tener comunión con el Padre y el Hijo, reciben de Dios directamente lo que comunican, y esto hace que quien los escucha sea también conectado con Dios por medio de lo que ellos oyen, ven y tocan. Los testimonios de Dios en ellos son las cosas que estos han visto o han oído, visto y palpado tocante a la palabra viviente que es Cristo. Son verdaderos encuentros, experiencias reales con el Cristo resucitado. Si nosotros somos testigos fieles de Jesucristo, anunciaremos sus hechos y perseguiremos sus promesas. Lo que oímos, vemos y tocamos de su gloria, eso mismo transmitimos a quienes ministramos. Esta es la única ministración verdadera, impartir a otros al Cristo que tocamos.
A todos y a cada uno de nosotros se nos dio la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Nos aprovecha a nosotros y les aprovecha a aquellos a quienes lo impartimos. Cuando permitimos que Él fluya a través nuestro, Él hace sus obras. Como dijo nuestro Señor, no lo hago yo, sino el Padre quien vive en mí. Juan 14:10. Por esto los verdaderos testigos imparten al Cristo con el cual tienen contacto continuo. Esta es la regla del servicio espiritual, dar a Cristo a otros en sus múltiples manifestaciones. Cada uno ministre a los otros según el don que recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable según las palabras de Dios. Si alguno ministra, hágalo según el poder que Dios suministra, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10, 11. Las palabras que oímos de Dios, esas anunciamos. El poder de su Espíritu que recibimos nos habilita para ser testigos eficaces en todas las naciones de la tierra. Escrito está, pero recibirán poder sobrenatural cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos con sus propias vidas, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Los que tocan, ven y oyen a Dios, Dios mismo se expresa a través de ellos, hablando sus palabras que son espíritu y vida. Juan 6:63. Igualmente lo hace por medio de señales y maravillas. Estos son sus verdaderos testigos en la tierra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Marcos 16, 17, 18. Cuando la gente ve estas señales en nosotros, entonces sabrán que Dios es real. Claramente tocarán en nosotros al Dios invisible, quien se hace claramente visible a través de sus manifestaciones en nosotros. Si Dios no habla y se manifiesta en nosotros, vivimos una religión muerta. Él debe seguir enseñando, sanando y echando fuera demonios, pues escrito está: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Si Él está en su iglesia y su iglesia se limpia de toda mancha de carne y de espíritu, será una iglesia santa, un instrumento limpio que expresará libremente las grandezas de su gloria. Seguirá predicando, sanando y echando fuera demonios a través de su gloriosa iglesia. En nuestras reuniones se pueden hacer muchas actividades, pero si todos hablan de parte de Dios y entra algún incrédulo o que no tiene conocimiento de estas cosas, por todos será convencido, por todos será descubierto. Lo oculto de su corazón se hará manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Primera de Corintios 14, 24, 25. Llenemos nuestras vidas de la presencia de Dios y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Glorioso Padre Celestial. Entonces debemos de ubicarnos que la verdadera iglesia que hay en la tierra es un grupo de individuos que cargan el glorioso Espíritu de Dios en sus corazones. Gálatas 4:6 dice la siguiente declaración: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Romanos 8:9 dice que si alguno de los que estamos aquí o que nos escuchan no tiene el Espíritu de Cristo viviendo dentro de él, no es de Dios, no es de Cristo. Tiene solo una religión muerta, pero no pertenece a Cristo.
Entonces, si hablamos de que Cristo resucitado está dentro del corazón de los que le han recibido, lo único que tenemos que recordar es lo siguiente, que somos instrumentos de expresión de Dios, que somos los instrumentos para que Dios se exprese a través nuestro. Para esto debemos de recordar que en el interior, donde Dios vive en nosotros, de acuerdo a la Biblia, es en nuestro espíritu nuevo, en nuestro espíritu resucitado. Recuerden, iglesia, que según 1 de Tesalonicenses 5:23, somos seres humanos constituidos de espíritu, de alma y de cuerpo. Somos una constitución tripartita. Nuestro espíritu es el órgano por medio del cual se comunica con Dios. Nuestra alma, por medio de nuestra alma somos conscientes de nosotros mismos. Y por medio de nuestro cuerpo físico, hermano, somos conscientes de la materia, de lo que se toca, de lo que se palpa. Hermano, si Dios no es tan complicado en realidad para poder revelarse a nuestras vidas, para poder arreglar toda situación conflictiva que tengamos interiormente en la casa o con los hijos. El asunto está que hay demasiada ignorancia en nosotros para cómo podemos entender que Dios actúa. Escucha bien, Dios actúa sobre leyes y sobre principios. Dios no actúa por actuar sobre su iglesia. Cuando su iglesia conoce su ley y se mueve conforme a su ley, Dios actúa y opera porque está obrando de acuerdo a leyes espirituales en la cual su iglesia se mueve creyendo. Pero ¿cómo podemos nosotros de verdad ser testigos fieles de Jesucristo si ni siquiera sabemos quién es Jesucristo? Si ni siquiera se nos fue revelado quién es Cristo. Hermano, hasta que no tengamos un encuentro personal con Dios, todavía, hermano, algunos no aceptan en su espíritu la realidad de que Jesucristo es Dios. Todavía no lo creen, todavía no lo aceptan, porque todavía no lo ven. Hermanos, si tú como creyente no aceptas los veredictos eternos y reales de Dios, entonces tendrás problemas a diario espirituales. Porque todo aquello, hermano, que no hemos asimilado, porque no lo hemos entendido, ¿cómo podrá ser beneficioso para nosotros? Hermano, el apóstol Juan dijo, les anunciamos al que existe desde el principio. ¿Cómo Juan entendió que está anunciando algo a alguien que existe desde el principio? No se lo imaginó, es que lo vio. Dice, les anunciamos a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Cristo es la palabra de vida. Él lo dijo, Cristo es la palabra de vida. Pero cuando la iglesia oye que Cristo es la palabra, como que su mente no entiende. Como que su mente como que no entiende que Cristo es la palabra. Para esto es importante, hermano, ver a Dios como el Dios trino. Nosotros, por así decirlo, estamos relacionados con una trinidad en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Somos tres en uno, pero somos uno. ¿Estamos de acuerdo? Somos uno, aunque somos tres en uno. Así es de que Dios se manifiesta en tres personas distintas, pero Dios es uno. Dije, pero Dios es uno. Entonces, si ponemos como ejemplo al hombre, a nosotros mismos, en nosotros no nos vemos tres personas, pero somos uno solo, manifestándose de tres maneras diferentes. Por ejemplo, cuando yo manifiesto las cosas espirituales, uso mi espíritu para transferirlas, para comunicarlas. Cuando yo transfiero cosas naturales, uso mi alma. Nada tiene que ver esto con Dios. Cuando uso mi alma, puedo hablar muchas palabras, pero que no vienen del espíritu, sino de mi alma. Con mi cuerpo, hermano, soy consciente. Mi cuerpo no solamente es la habitación donde yo vivo, sino también es el templo del Espíritu Santo, pero también es un instrumento que me sirve para expresar tanto lo espiritual que cargo como también lo natural. Es decir, ¿saben los muertos por qué no hablan? Porque algo espiritual se salió para siempre de ellos.
¿Qué es ese algo espiritual? Su alma, su espíritu. La Escritura dice, hermano, en Santiago capítulo 2, para los que anotan, Santiago está después de Hebreos, y dice en el capítulo 2, versículo 26, porque el cuerpo humano sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Así es de que lo que a mí me hace hablar, tú escuchas mi voz por esta razón, porque el que realmente vive dentro de este cuerpo, mi cuerpo el que tú ves, no soy yo, es nada más mi cuerpo. Mi verdadero yo, él es el que está dentro, el que te está hablando. No podrías escucharme en este momento si yo ya no estuviera viviendo dentro de este cuerpo. Pero Dios me dio este cuerpo porque este cuerpo hace sonar sonidos del que vive adentro. El que vive adentro, hermano, es un ser espiritual, me estoy refiriendo a mí. Para que un espíritu pueda hacer notorias sus palabras, necesita, hermano, cómo articular los sonidos para que suenen. Para esto Dios nos dio las cuerdas vocales, para poder expresar los sonidos hacia el exterior del que vive adentro. Pero hermano, si el que vive adentro, estoy hablando de mí todavía, ahorita le ocurriera la muerte, se saldría de este cuerpo, el cuerpo quedaría tirado. Y por más que tú me dijeras, respóndeme, ya no te podría responder. Porque ya no estoy ahí en ese cuerpo, me salí de ese cuerpo. Así que volviendo a lo que es la Trinidad de Dios, hermano, vamos a leer un versículo porque tenemos que entender esto. Está en 2 de Corintios. Déjame ver si es el capítulo 8. Pero lo voy a hablar muy ligero porque se necesita más estudio de estas cosas para entenderlas mejor. ¿Cuál te dije, hermano? 2 de Corintios. Voy a ver. No, es primera. 1 de Corintios capítulo 8. Dice el versículo 6 y 7. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Claramente dice, hermano, que el Padre es el origen de todas las cosas. ¿Cierto? Del Padre proceden todas las cosas, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí nos está hablando que el Padre origina, pero Jesucristo es el que ejecuta lo que el Padre origina. Vamos a leer eso, hermano, en Colosenses. La carta de los Colosenses. En el capítulo 1, versículo 15 al 19. Colosenses capítulo 1, 15 al 19. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta declaración quiere decir en el cual se originó toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, está hablando de Cristo, los que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la eminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Aquí nos dice que Cristo es el creador de todas las cosas, ¿no es cierto? Mira, todavía no se convencen a que lo leen. Entonces, ¿dónde quedó el Padre? Si es Cristo el que creó todas las cosas.
Claramente, hermano, estamos leyendo que del Padre provienen todas las cosas, pero es por medio de Jesucristo que son hechas. Así es de que, hermano, si lo vemos como el ser humano, fíjate de dónde salen las cosas del ser humano, del corazón. ¿Ah? Porque de adentro del corazón, dijo nuestro Señor Jesucristo, salen los pensamientos, los deseos, de adentro del corazón salen. Entonces, el corazón es el que origina los pensamientos. Pero, hermano, el corazón no expresa las cosas, sino las palabras, sino la voz. Entonces, si nosotros tenemos, hermano, interiormente este conocimiento, entenderemos lo siguiente: que Dios es uno, que cuando actúa como Padre, Él es el que origina todas las cosas. Él es el pensamiento en sí, hermano, lo que crea, lo que origina dentro de Él. Pero hay alguien quien ejecuta esos deseos, y es la palabra. Es la palabra, dije. Y la palabra es Cristo, hermano. Dice la Escritura que las palabras que Cristo habla son espíritu y son vida. ¿Cómo una palabra puede ser espíritu y da vida? Porque solamente, hermano, la palabra misma puede actuar como espíritu y como vida. Estoy hablando de Jesucristo. Entonces, cuando, hermano, sale la palabra, Cristo va en acción. Pero como la palabra es Cristo, también, hermano, el poder de esa palabra carga su mismo espíritu. Y el espíritu, hermano, es el que crea todas las cosas. Si me puedes buscar, por favor, la escritura que dice: envías tu espíritu y son creados. Envías tu espíritu y son creados. En otra declaración dice: envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Salmo 104:30 dice así. Salmo 104:30. Envías tu espíritu, son creados. Bueno, pues, ¿quién es el que crea? Pues no quedamos que era Cristo. Y aquí dice que envía su espíritu y son creados. Y transforma toda la faz de la tierra. Salmo 104, verso 30. Otra búsqueda, por favor. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente, hermano, que el ¿Salmos qué? Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Así es de que como Jesucristo, hermano, es el creador de todas las cosas, lo hace por medio de su Santo Espíritu. Leamos esto en 2 de Corintios 3:17. Ya no me voy a meter más en esto. En una clase lo haremos. Solamente quería enfatizar algo para despertarte tu curiosidad. Tú que quieres saber las cosas tal y como son. ¿Cuál dije? 2 de Corintios 3:17. ¿Quién es el Señor según este verso? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, hermano, entendemos lo siguiente, que Dios es uno. Cuando como Padre actúa, origina todas las cosas. Cuando actúa, hermano, como Hijo, Él es la palabra viviente, porque escrito está en Juan 1:1 que Cristo es la misma palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, hermano, entendemos lo siguiente: ¿por qué es tan poderosa su palabra? Porque Cristo mismo es la palabra creativa. Cristo mismo es la palabra de Dios. Cristo mismo es la realidad de Dios.
Cristo mismo, hermano, como espíritu aquí en la tierra, sigue haciendo milagros, maravillas, prodigios, liberaciones, restauraciones. Si, hermano, si en verdad Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, ¿no debería de estar haciendo lo mismo que hizo cuando estaba aquí en la tierra en su cuerpo individual? ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermano, al tener encuentro con la palabra, que es la Biblia, tenemos encuentro directo con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el reflejo mismo del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Pero volvamos, hermano, a cómo podemos ser testigos eficientes, fieles de lo que predicamos. Hermano, porque si tú no tienes experiencias con Cristo, si tú no tienes experiencias con la palabra, estás viviendo una religión, estás muerto. Hermano, porque aquí no se trata de simpatizar con la Biblia, de decir, qué bonito palabra. No, aquí se trata de que la palabra nos mete en la experiencia, de que conozcamos por la experiencia, es decir, que nos introduzca a Dios a vivir la palabra de Él mismo. Que nos lleve y nos introduzca a experimentar lo que realmente, hermano, cambia al cristiano. Escucha bien cómo lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Le dijo a todos sus discípulos que habían creído: si permanecieres en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabes lo que significa eso? Mantente creyendo a la palabra. Entonces yo voy a permitir que mi espíritu te introduzca en la experiencia de lo que estás creyendo. El Señor le dijo a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces los discípulos de Jesucristo no son porque le dicen Señor, Señor, sino porque toman su palabra, se aferran a su palabra, se sostienen en su palabra, y eso le da derecho a su espíritu que venga y los introduzca en la experiencia de lo que están creyendo. Muchos con su mente dicen: sí, yo sé que Jesús es el Salvador, pero no tienen salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es Cristo dentro del hombre. Si Cristo no tiene, si el hombre no tiene a Cristo dentro de él, está muerto en sus delitos y pecados. Porque el único, hermano, que puede darte vida es Cristo, porque Él es la vida misma. Por eso Juan dijo: nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos y comprobamos por la experiencia que Él es la palabra de vida. Él es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos lo que nosotros mismos hemos oído, hemos visto, tocante a quién es Jesucristo. Para que ustedes que nos escuchan tengan comunión con el Padre y el Hijo como nosotros tenemos, al transmitirles algo que de Dios recibimos, tocamos a Dios y nosotros todos tenemos comunión con el Padre. Es decir, si yo hablo por el Espíritu de Dios, yo oigo su voz, pero al hablártela a ti, te hago que tengas comunión con el mismo Dios que yo estoy liberando a través de su palabra. No sé si me expliqué. Amén. Pero hermano, aquí en este cristianismo tenemos que entender el peligro de lo que es tener conocimiento de este libro. La Escritura dice, hermano, que si solamente conoces este libro de memoria, pero en realidad no tienes experiencias con este libro, ese conocimiento te mata. Este libro, hermano, es el libro más peligroso que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque si no lo entiendes como lo debes de entender, porque si no se te revela como se debe de revelar, hermano, entonces se convierte en una letra que te mata, dijo el apóstol Pablo. ¿Me puedes encontrar ese versículo? La letra mata, mas es el Espíritu el que da vida. La letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Quiere decir lo siguiente: la Biblia hablada sin el Espíritu Santo solamente es letra que te mata. Pero la Biblia hablada por el Espíritu Santo te da vida. Te da vida.
te cambia, te transforma. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu del Señor hablando. Porque es el mismo Espíritu del Señor comunicando sus realidades. Segunda de Corintios 3, 6 dice, el cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Ya no me voy a meter más en esto, hermano, porque no te quiero confundir. El énfasis en realidad por lo cual te he hablado hasta ahorita lo que te he hablado, es porque si no tenemos conocimiento de cómo Dios obra sobre nosotros, de cómo podemos hacer que Dios, hermano, venga a manifestarse, viviremos una religión muerta que no nos atraerá, hermano. Por eso hay tanta apatía en las iglesias hacia Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque piensan, hermano, que Dios necesita un sinnúmero de requisitos para poder manifestarse a la vida de cada uno de ellos. No, hermano, lo único que tenemos que conocer son las instrucciones que están aquí y decirle al Espíritu del Señor, abre mi entendimiento, Señor, abre mis ojos y mis ojos mirarán las maravillas de tu ley. Cuando el Espíritu me abra el entendimiento y yo pueda ver lo que realmente dice aquí como Dios lo ve, entonces mi ceguera desaparece. Entonces mi muerte desaparece. ¿Por qué? Porque necesitamos tener experiencias reales, hermano, con el Dios que predicamos. Si no tenemos religión muerta, te digo. Por eso, hermanos, se enfrían los que se enfrían. Por eso caminan en este camino unos años algunos y luego se apartan. ¿Por qué? Porque si tú no tienes experiencias, lo que realmente tienes es una creencia y nada más. En Primera de Timoteo 4:1 dicen que en los últimos días algunos de los que creyeron en Cristo y que creyeron que la Biblia era la verdad, dice que se apartarán de este camino de fe. Y dice, ¿por qué? Porque escucharán a espíritus engañadores que les hacen creer doctrinas de demonios. Espíritus engañadores que les hacen creer doctrinas de demonios. Pero hermano, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es el único que nos guía a toda la verdad. Es el único que nos revela quién realmente es Cristo. Es el único que nos revela cómo Cristo opera, cómo Dios opera sobre leyes, sobre sus propias leyes. Y cuando entendemos eso, nuestros problemas comienzan a solucionarse poco a poco. Ahí te va una. Yo le he dicho al Señor, Señor, casi no tengo tiempo de hablar, de estudiar inglés. Necesito que obres un milagro. ¿No eres tú el que confundió todas las lenguas? ¿No eres tú el que hizo crear el inglés, el español, el francés, el italiano? Necesito una manifestación sobrenatural en mi vida de parte de ti. Necesito que me hagas entender el inglés, escribir el inglés y hablar el inglés. Yo sé que necesito estudiar, sé que necesito ir a la escuela, pero te lo estoy diciendo, no tengo tiempo de ir a la escuela, necesito un milagro. Y lo estoy viendo poco a poco manifestarse en mi vida. Lo estoy viendo poco a poco mostrarse en mi vida. Estoy empezando a hablar inglés, gloria a su nombre. Para los que hablan inglés, para eso no les causa gran asombro. Pero hay cosas, hermano, en las que tú estás atorado. Escucha bien, hay cosas en las que tú estás atorado. Y en esas cosas en las que estás atorado, debes, hermano, confiar, debes clamar, debes suplicar el milagro de Dios en tu vida para que se manifieste un milagro. Todas las cosas negativas que están contra tu vida en este momento es la oportunidad más gloriosa para que tú te humilles a Dios, para que Él manifieste un sinnúmero de milagros sobre tu vida.
El asunto, hermano, es que somos de carne y no nos gusta sufrir y no nos gusta esperar en la respuesta del tiempo indicado por Dios. Así es de que queremos la respuesta instantánea. Queremos no tener ninguna confrontación, ninguna resistencia, nada, hermano. ¿Cómo vas a ser enseñado? ¿Cómo Dios se va a revelar en tu vida? Tú esperando una vida sin conflictos, una vida sin resistencia. Una vida, hermano, en la que piensas que Dios va a alinear todas las cosas para que tú no tengas que hacer nada, sino simplemente caminar. Te equivocas, hermano, porque fuimos llamados para reinar. Y todo aquel que entiende este concepto se dará cuenta que en medio de cada circunstancia que Dios permite es para ejercer fe en la palabra que nos declara. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo voy a manifestar eso si no hay necesidad? Porque todo está muy bien. Pero cuando me dice, te he dado dominio propio, mi espíritu te ayudará a dominar tus pensamientos, a dominar tus palabras, a dominar tus acciones, a dominar al mismo diablo. Pero pues no creemos. Y como no creemos, no vemos la gloria de Dios. Llamé para reinar, pero si ni soy presidente y ni me interesa la política. ¿Quién está hablando de eso, hermano? Nadie está hablando aquí de política. Nadie está hablando aquí, hermano, de si eres un líder en tu trabajo, un supervisor. Nadie está hablando nada de eso. El Espíritu del Señor nos ayuda a gobernar por medio de su poder y por medio de sus leyes, si le creemos, hermano. Pero Dios es grande y maravilloso y poderoso, y cada situación en la que tú estás atorado, en la que tú estás batallando, te has equivocado de enfoque. Te enfocas demasiado en tus problemas, te enfocas demasiado en lo que te aflige, te enfocas demasiado en lo que no te gusta, hermano. Cuando Dios te dijo que te enfocaras en eso, Señor te hizo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, el diablo te vence porque te hace enfocarte en cada cosa que te disgusta. Hermano, en estas cosas tú no puedes estar considerándote, ay, esto me gusta, ay, esto no me gusta, ay, esto me aflige, ay, esto no me aflige, ay, porque vienen pruebas. Hermano, entonces no estás listo para este camino. Porque los que andan en este camino andan por fe, andan porque le creen a lo que dice la palabra. Independientemente llueve, truene, o haya temblores en la ciudad, ellos se aferran a la palabra. Y al aferrarse en la palabra, permiten que el Espíritu de Dios les haga ver la gloria de la palabra que están creyendo. Alabado sea su nombre. Cada uno, hermano, tiene sus propios conflictos, sus propias cargas, sus propias luchas, sus propias tribulaciones. ¿Hay alguno aquí que no tenga tribulaciones? ¿Hay alguno aquel que no tenga cosas que le afligen el corazón? ¿Hay algunos de los que están aquí que a veces no tienen conflicto con la economía? ¿Hay algunos que están aquí que sus hijos son los ministros del Dios Altísimo, que se les ve la gloria de Dios en ellos? No, hermano, todos estamos con situaciones conflictivas. ¿Sí o no? Sí. Y aquí está el asunto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Ah? Orando es bueno. Clamando a Dios es bueno. Hermano, el único que puede mostrar su gloria en medio de esas circunstancias es el Señor Todopoderoso. ¿Qué es más fácil, hermano? Grabarte de memoria el versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O agarrarte de ese versículo y cuando esté todo contra ti, decirle: Señor, creo tu palabra. Todo está pasando por un bien. No lo entiendo, pero me aferro a tu palabra. Y al aferrarme a tu palabra, tú estás obligado a introducirme en la experiencia de los milagros. Porque tú dices: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por lo cual yo me aferro a tu palabra. Yo le he dicho a mi esposa: yo no ando en este camino porque como tengo visitaciones del Señor resplandeciente y lo veo cada día. Ni siquiera ángeles he visto, excepto uno en una vez, y eso para que Dios me confirmara que su palabra es la verdad. Hermano, no ando por esas experiencias, ando por tocar la palabra viva.
La palabra poderosa que está tan accesible los 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días, tan cercana como que saques tu tableta o tu celular y bajes la aplicación y te pongas a meditarla. El problema nuestro es que no invertimos, hermano, en las cosas de Dios. Esa es la raíz de nuestros problemas. Invertimos en cualquier otro interés personal que está relacionado con triunfos, con conquistas, con accesos de ciertas cosas materiales, una mejor casa, un mejor carro, una mejor ropa, mejores viajes, pero estamos tan entretenidos en las cosas que perecen, que invertimos tanto tiempo en esos intereses, que nuestra vida, hermano, refleja en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 23:22, perdón. Jeremías 23:22. Bueno, leamos el 21. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermano, mucho oímos de la palabra de Dios. Mucho, hermano, nos exponemos a veces a la palabra de Dios. Pero hay que entender la voz de Dios. A todos se nos dio algo de parte de Dios, pero la única manera en que realmente podemos expresarlo a los demás, para que los demás toquen al Cristo vivo, con el cual nosotros hemos tenido una experiencia, es lo siguiente: invertir tiempo en el secreto del Señor. Invertir tiempo en el secreto del Señor. Invertimos, hermano, de 12 horas hábiles que trae el día. Invertimos esas 12 horas. Hermano, ¿cuánto porcentaje inviertes de esas 12 horas en tus propios intereses? Hermano, estás presente en todo, pero menos dedicarle tiempo en lo secreto a Dios. ¿Y cómo vas a escuchar a Dios si Dios está condicionado a su palabra? Él dice: yo quiero hablarte, pero no te apartas para hablarte en lo secreto. No me das tiempo. Todo tu tiempo lo ubicas, todo tu tiempo lo usas para tus propios intereses. Hay tanto problema mental en ti, tanto problema emocional en ti, tanto problema económico, tanto problema en tus hijos, pero no estás en mi secreto. Si hubieras estado en mi secreto, habrías escuchado mis palabras y entonces los habrías hecho volver del camino de su error. Pero no oímos nada porque no invertimos tiempo, no invertimos horas en el Señor. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:6? Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te dará respuestas públicas. Sabrás por las respuestas públicas que en lo secreto has estado conmigo, que has invertido tiempo, que te has estado horas en lo secreto conmigo, que has decidido buscarme en lo secreto, y yo en lo secreto oigo, y yo en lo secreto escucho, y veo a todo aquel que se aparta en lo secreto porque quiere escuchar mi voz. Y todo lo que ora en lo secreto, con mi secreto, públicamente yo lo mostraré. Ellos serán los testimonios vivos de que están tiempo conmigo en lo secreto. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Todo tiene solución en Cristo, hermano. Proverbios 1:23. ¿Qué es lo que dice Proverbios 1:23? Hermano, la palabra del Señor dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré oír mis palabras. Vuélvanse a las amonestaciones que les estoy diciendo. Inviertan tiempo en mí.
Inviertan tiempo en la oración, inviertan tiempo en la lectura de mi palabra. Búsquenme en lo secreto, búsquenme en lo secreto, porque en lo secreto estoy esperándolos para darles respuestas que ustedes están buscando. Vuélvanse a mí. Si ustedes se vuelven a mí, es decir, que hagan lo que les estoy diciendo. Eso va a provocar lo siguiente: que yo derrame mi espíritu sobre ustedes y mi espíritu les haga oír mis palabras. Efesios 5:16. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 11. ¿Cuál dije? Efesios 5:16. ¿Qué es lo que dice Efesios 5:16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ah? Aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. ¿Has aprovechado el tiempo bien, hermano? Ahora sí aceptas que la condición espiritual en la que vives, ¿eres tú solito responsable? ¿Sí? ¿Alguna vez te he echado la culpa a ti, pueblo, de mi condición espiritual? No, porque el Padre está sujeto a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando sus hijos y sus hijas aquí en la tierra se apropian de su palabra, Él entonces provoca los milagros de la palabra que tú estás creyendo. Pero dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Muchos cristianos, hermanos, desaprovechan el tiempo porque no entienden. Piensan que los tiempos son buenos. Escucha, que no se te vaya a olvidar. No hay presidente en la tierra que no sea mentiroso. Hermano, y lo que el hombre te promete, Dios puede, hermano, intervenir para desviar esa provisión y esa promesa. Así es de que si el presidente de esta nación te está, hermano, presentando buenas ofertas, o el presidente de cualquier nación, hermano, debes de entender lo siguiente: que cada ley que un presidente firma, Dios intervendrá, porque intervendrá de acuerdo a esa ley que el hombre firma. Si la ley es justa, Dios la favorecerá. Si es injusta, Dios la estorbará. Dios, hermano, la anulará o permitirá que vengan juicios sobre cualquier nación por causa de que no se respeta la verdad, la justicia, hermano, y la integridad. Pero hay una ley aquí en la tierra de un rey que no miente, de un rey que no dice mentiras, de un rey que cuando habla, su palabra se cumplirá. Y no habrá gobierno de la tierra, no habrá demonio, no habrá hombre que pueda estorbar lo que sale de su boca. Porque en el momento que sale la palabra de su boca, dice, cumplirá el propósito por el cual yo le envío. Nada ni nadie lo impedirá. No hay hombre, no hay gobierno, no hay poder económico, poder político en la tierra que pueda anular tan siquiera una sola de la palabra que ha salido de la boca de Dios. No hay, no existe. No existe. Nación que honre al Señor, esa nación estará bendecida en todos los sistemas. Pero nación, hermano, que se oponga a Dios, la veremos la ruina actuar sobre ellos. Cuando tú veas, hermano, ruina en una ciudad, ruina en una nación, cuando tú veas pobreza, miseria, es la clara manifestación, hermano, de que Dios se alejó porque decidieron adorar a otros dioses. Pero hay que aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos están rete mal. Gracias a Dios que hoy no nos tocó, hermano, la congelación que varios países están experimentando. Hoy por la mañana miré un dato que hay 130,000 hogares que están sin electricidad en esos lugares, y se han aumentado ahorita, hermano. Hay tanta cosa que está pasando para ver si nosotros despertamos y nos damos cuenta que los tiempos no son buenos. Dije, los tiempos no son buenos. Pero no importa, hermano.
aunque los tiempos no sean buenos. Él, hermano, a los que honran su palabra, Él ha prometido que aunque te metan al fuego, tú no te quemarás. Aunque andes entre las aguas, no te ahogarás, porque el Señor está presente sosteniendo a los que se sostienen en su palabra. Así que, hermano, en una ocasión el Señor me guardó, hermano, en un lugar de tanta actividad negativa contra mí. Me acusaban, levantaban falsos testimonios contra mí. Sus palabras eran hirientes, destructoras contra mí. Me debilitaban, a veces me ofendían, a veces me herían, a veces me desanimaban. Pero había algo en mi espíritu que me decía: permanece firme en lo que has creído. Después, hermano, cuando se llegó el tiempo, en un momento le dije: Señor, gracias por haberme guardado. ¿Por qué me guardaste? Te guardé conforme a la palabra que creíste. Nomás uno lo oyó. Hermano, pero tú no puedes estar de pie porque quieres estar de pie. Tú no puedes ser sólido en este camino porque nada más deseas ser sólido. Hermano, escucha bien, no se te vaya a olvidar. A veces, hermano, ni necesitas derramar tantas lágrimas. Lo que necesitas es tener conocimiento de cómo Dios actúa para que se manifieste sobre ti. Hay, hermano, periodos en tu vida de gran tristeza, de gran debilidad y de gran enfermedad que no los debiste de haber pasado. ¿Por qué? Porque la ignorancia te alejó de las bendiciones de Dios. Porque si hubieras tenido conocimiento, hermano, hubieras dado cuenta que la palabra creativa, la palabra que sostiene todo el universo, la palabra gloriosa y majestuosa, hermano, que sostiene todo lo visible y lo invisible, vive dentro de tu corazón, y que Él tiene poder para crear órganos nuevos, huesos nuevos, dientes nuevos, todo lo que tu cuerpo necesita. Él es capaz de crearlo nuevo. Pero como no conocemos quién es Cristo, ¿verdad? Pues entonces estamos como: ¿a dónde va la corriente? ¿A dónde va Vicente? O sea, si todos corren para allá, hay que correr para allá. Pero ¿quién está corriendo hacia Dios, hermano? ¿Quién está siempre invirtiendo tiempo en lo secreto, hermano? En su vida se reflejará. Porque Dios en él o en ella se mostrará tan evidente, hermano, que entonces podemos ver que realmente ella o él es un testimonio fiel de haber conocido, tocado y palpado la misma palabra de Dios que es Cristo. Mira, hermano, cuánta provisión tenemos. Un verso y luego nos ponemos a orar. Mírate lo que dice, a ver si lo podemos ver en el Espíritu y con el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 14, pero me quiero enfatizar en el 17, 14 al 17, Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamarle: Abba Padre, o Padre nuestro, o Papito nuestro. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. ¿Alguien entiende esta declaración? Herederos de Dios. Coherederos con Cristo. ¿Alguien entiende esa declaración que somos herederos de Dios? Esto significa, hermano, que todo lo que tiene Dios es tuyo. Que Dios mismo es tuyo, que todo lo que tiene Dios es tuyo, y que todo lo que Cristo ganó a tu favor es tuyo por medio de Él. Las riquezas, la sabiduría, el poder, la gloria y la honra que Él tiene en sí mismo es tuyo, porque eres hijo e hija de Dios. Cerrados tus ojos. Pero estas verdades el diablo trabaja día y noche para esconderlas de ti. Porque entre menos sepas lo que tú eres en Cristo, entre menos sepas la provisión abundante que tienes de parte de Dios para tu vida, más miserable vivirás. Y el diablo se regocija
viendo hijos e hijas de Dios que son miserables en esta tierra, que no tienen paz, que no tienen gozo, que no tienen alegría, que no tienen fuerza, que no tienen contentamiento. Porque, hermano, la palabra misma nos declara: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento. Mi pueblo fue destruido por su ignorancia. Mi pueblo fue bloqueado porque su ignorancia les impidió conocer cuáles son sus derechos en Cristo. El testamento más glorioso aquí en la tierra no es lo que tu padre, tu madre, tu esposa o tu esposo te dejan aquí en la tierra. El testimonio más glorioso es lo que Dios ya te ha dado en Cristo. Y eso, hermano, solo lo puedes ir conociendo cuando inviertes tiempo en lo secreto con Dios. Ahí, en lo secreto, te revelará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí en lo secreto encontrarás la solución para todos los problemas físicos, mentales, emocionales, espirituales y financieros, familiares también. No hay ninguna situación mientras estás vivo que el Señor Jesucristo no pueda ordenar. No hay ningún corazón duro que el Señor Jesucristo no pueda quebrantar. No hay ninguno que no haya, hermano, recibido provisión de Dios si la busca en el nombre del Señor. Cada oportunidad, cada guerra, cada aflicción, cada situación que está sembrando tu vida es una situación especial, única, donde Dios quiere mostrarse de una manera que tú no lo has conocido. Clama a Él y Él responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, te damos gracias por tu palabra poderosa. Padre, déjanos tener experiencias reales contigo, experiencias con tu palabra, experiencias con tu gloria. Deseamos, Padre, que cada día tengamos experiencias con tu palabra, con tu presencia. Deseamos, Padre, que nuestro camino no sea un camino de creencias muertas, sino de experiencias reales, vívidas, que podamos tocar, palpar, oír las obras gloriosas de tu presencia y de tu reino. Y de esa manera, Padre, ser testigos fieles de lo que vemos, de lo que tocamos y de lo que oímos que proviene de ti. Permítanos, Padre, ser dirigidos por tu Espíritu, porque tu Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eres tú, Padre, que por medio de tu Espíritu, a través de tu palabra, nos vas guiando por el camino que tú has trazado, pues está escrito en tu palabra que nosotros somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas cosas, las que desde antes preparaste para que nosotros anduviésemos por ellas. Padre, te damos gracias por la provisión, tu presencia que estuvo desde que se abrió este lugar. Durante las alabanzas, tu presencia fluyó. Durante los testimonios, tú hablaste. Tú nos confirmaste cosas a través de la palabra que leyeron nuestros hermanos. Y a través de la palabra que también se habló, tú nos testificaste cosas nuevas. Y te damos gracias, porque esta es la evidencia mía más clara, que no te has apartado de nosotros, sino que nos sigues hablando, sino que nos sigues comunicando tus verdades eternas. Padre, solamente doy un tiempo para ofrendas y diezmos voluntarios. Y de esa manera, Padre, te damos gracias por todos los milagros que hiciste en nuestras vidas, que estás haciendo en nuestro interior. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tú eres grande, eres poderoso y eres glorioso. Padre, donde quiera que vayan nuestros hermanos, Padre, nosotros lo bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque tú sigues obrando milagros. ¿Cuántos van a esperar milagros hoy?